conocido por nosotros como el libro del principio, el libro de Génesis. En el capítulo 37 vamos a considerar del verso 31 en adelante. Vuelvo y repito, libro de Bereshit, libro del principio, libro que nosotros conocemos acá en el occidente por Génesis, capítulo número 37, y vamos a considerar el verso 31 en adelante. Amén. Así que usted tiene tiempo ahí para buscarlo, búsquelo en la versión que usted tenga. Vamos a leer en la Reina Valera del 60 y luego vamos acá a una traducción hebrea, y de ahí pues vamos a sacar el tema de esta mañana para poder disertar conforme a lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Bereshit, capítulo 37, verso 31 en adelante. Leemos a la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En la iglesia que está en bendición y presencia en esta mañana, dice: entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica de sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Hay una versión hebrea que dice de la siguiente manera, en el verso 31: entonces tomaron la túnica de Joseph, inmolaron un cabrito y empaparon la túnica con la sangre. Le mandaron la túnica ornamental a su padre y le dijeron: encontramos esto, por favor examínalo. ¿Es la túnica de tu hijo o no? Él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna bestia salvaje lo devoró. Una bestia devoró a Joseph. En esta mañana hemos puesto como tema las 4 transiciones de José, o las 4 transiciones de Joseph. Joseph en hebreo es José, en hebreo es Joseph. Así que ya que en hebreo no hay J sino Y, ¿ok? Así que por eso Jesús en hebreo no es Jesús, es Yeshua, porque no hay J en ese idioma. Y por eso hay algunos cambios en lo que es el nombre, ¿verdad? En los escritos originales. En esta mañana oramos a la presencia del Espíritu Santo para que Él nos lleve y nos guíe para todo lo que vamos a estar hablando de manera poderosa. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu presencia. Bendecimos, Señor, mi Dios amado, a cada vida, Señor, que a través de estos micrófonos, a través de las redes sociales, a través de lo que tú vas a poner o has puesto en mi corazón, Señor, ellos puedan recibir esa palabra de vida. Te pedimos, Señor, mi Dios amado, que tú nos guíes para que podamos disertar conforme a lo que tú quieres hablarnos en esta mañana y poder llegar a donde tú quieres que lleguemos por medio de este mensaje. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú lo harás una vez más. Las 4 transiciones de Joseph. Puede sentarse en esta mañana. Yo creo que ¿qué predicador no ha predicado de José o de Joseph? Esta escritura, ¿verdad? Todos nosotros la tenemos bien clara en nuestras mentes, porque es una de las historias de la Biblia, o una de las vivencias de la Biblia, que tiene una connotación o una trama, gracias Lucy, bien interesante. Es importante recalcar, ¿verdad?, que dentro de lo que nosotros podemos leer, nunca vamos a ver el marco completo desde una perspectiva de un principio de lo que Dios estaba haciendo con este joven hebreo.
Es interesante porque sobre él había una promesa, sobre él había un propósito. Dios había determinado hacer algo con este joven, había sido separado, había sido elegido. Y el propósito de Dios iba a tener cumplimiento no importando las circunstancias que pudieras experimentar sobre la faz de la tierra. Y yo quiero que tú entiendas en esta mañana que cada uno de nosotros tenemos propósito en esta vida. Nosotros no estamos aquí por estar. Nosotros no escogimos estar aquí. Dios escogió que tú estuvieras aquí. De tanta gente que puede haber o pudiera estar en el planeta Tierra, Dios determinó que para este periodo de tiempo, para este momento, nosotros estuviéramos aquí sobre la faz de la tierra. Por eso es importante identificar cuál es mi propósito en mi vida. Porque yo no estoy aquí por estar. Y si yo estoy aquí por estar, estoy perdiendo mi propósito. No he visto el propósito, no he visto la visión que Dios tiene para mí, para mi vida. Muchas veces no entendemos nuestro presente. Pero no entender nuestro presente no quiere decir que Dios tiene un futuro diferente para cada uno de nosotros. Porque el presente siempre va a ser la plataforma para Dios moldear, para Dios cambiar, para Dios transformar y para Dios hacer y llevarnos al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Es importante que cada uno de nosotros entendamos que Dios tiene un propósito con nosotros y que si tú te resistes al propósito, estás atrasando el plan de Dios. No me entendiste. Si tú te resistes al propósito, estás atrasando el plan de Dios. Por eso, cuando las cosas suceden porque Dios permite que sucedan. Todos los que estamos en los caminos del Señor tenemos una cobertura, tenemos un propósito y estamos siendo diseñados para algo especial. Yo quiero que en esta mañana entendamos que José o Joseph dentro de su vida quizás no pudo entender todos los procesos, pero los procesos lo llevaron al sueño que Dios le había revelado. Quiere decir que Joseph tenía una misión que fue revelada por medio de un sueño. Y aunque él no entendió lo que Dios iba a hacer, Dios se lo tenía bien planificado. Y es interesante, amado, porque cuando analizamos el sueño de José y analizamos la vida de José, vamos a ver que Dios le mostró el cumplimiento del propósito, pero nunca le mostró su proceso. Dios siempre nos habla de nuestro propósito, pero nunca nos habla de nuestro proceso. En el proceso Dios siempre te va a hablar del cumplimiento de tu propósito. Por eso es importante que en el proceso tú te enfoques hacia el propósito. Porque el propósito Dios lo va a cumplir aunque el proceso sea difícil. O sea, todos queremos ver bendición, todos queremos ver prosperidad, todos queremos ver propósito. Pero para poder ver esas cosas hay que pasar por transiciones. Todos pasamos por transiciones para poder ver el propósito de Dios. Por eso alguien dijo en una ocasión, toda misión tuvo una visión. Toda visión vino de un sueño y todo sueño tuvo un soñador. Voy a repetir eso nuevamente porque yo quiero que tú lo anotes. Toda misión tuvo una visión. Toda visión vino de un sueño y todo sueño tuvo un soñador. Y lo interesante de los sueños es que nosotros no soñamos por soñar. Nosotros soñamos porque Dios determina a través de los sueños lo que va a hacer. Por eso hay que estar bien atento a lo que nosotros soñamos. Porque la Biblia dice en Génesis 37:8 que cuando José habló de sus sueños a sus hermanos, fue de conflicto para José. Y dice la palabra, y le dijeron a sus hermanos, le dijeron sus hermanos, ¿acaso pretendes reinar sobre nosotros? ¿O te enseñorearás de nosotros? Y lo odiaron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Fíjense que a veces los sueños lo que hacen es que perturban a otros. Por eso no todos los sueños se dicen. Hay sueños que se guardan y hay sueños que quizás se pueden compartir. Por eso es importante que entendamos que cuando José tuvo este sueño, Dios se le mostró lo que iba a hacer con su vida. Pero yo me atrevo a asegurar que José jamás imaginó todo lo que iba a pasar para llegar al sueño que Dios le había dado.
¿Cuántos de nosotros hemos soñado con muchas cosas? Pero jamás imaginamos qué tenemos que pasar para poder llegar ahí. O los que han llegado ya, que pueden decir qué han pasado para poder o para haber llegado al lugar donde han llegado. Definitivamente todos podemos decir algo, que para nosotros llegar a donde debemos llegar, tiene que haber transición. Tiene que haber transición. Y donde hay transición, hay cambio. Aunque el hombre se niega al cambio, los cambios son necesarios. Porque los cambios nos llevan a aceptar la transición. Y en un mundo que está cambiando constantemente, o usted cambia o se queda atrás. O usted cambia o lo que piensa y lo que dice se vuelve obsoleto y se vuelve fuera de contexto. Por eso es necesario que nosotros entremos en el proceso de transición, porque en el proceso de transición van a haber cambios. Por eso entre el sueño y la misión siempre va a haber una transición. Vuelvo y repito eso. Entre el sueño, la misión y el propósito siempre va a haber una transición. ¿Y qué es la transición? Transición, en una ocasión traímos un estudio aquí sobre la transición y habíamos hablado que transición es la acción y efecto de salir de lo viejo y entrar en lo nuevo. Transición es la acción y el efecto de ir de un lado a otro. ¿Se acuerda que utilizamos la porción bíblica donde hablamos, donde Jesús le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado? Y todos entran en la barca y en medio de esa transición de un lado a otro se levanta una tempestad. Y vemos lo que sucedió en la tempestad. Y Dios no le permitió, Jesús no le permitió eso no solamente en una ocasión, se lo permitió en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque los procesos de transición son constantes en nuestra vida. Entonces, es interesante notar esto, porque mientras más sensible y más tú aceptas una transición, más transiciones tú vas a tener. No. Voy a volver a repetir eso. Los que se oponen a la transición no van a tener las transiciones necesarias para poder llegar al propósito. Y más tarde van a llegar al propósito. Pero el que acepta los cambios y los procesos de transición va a tener más transiciones y va a llegar más rápido al lugar del propósito y al lugar donde Dios determinó llevarte. Por eso es más fácil agarrar las transiciones, aceptar los cambios, porque los cambios me van a llevar a mi propósito. No me entendiste. Las transiciones en el ser humano son importantes porque las transiciones me van a llevar a mí al cambio. ¿Por qué todavía tú no vienes a la iglesia en una carreta girada por caballos? Porque tuviste que accionar en un cambio. Y ahora la gente no quiere una carreta, ahora quiere un carro último modelo. Aunque aquí en la isla lo que debemos son tener el Jeep, porque la verdad que las carreteras aquí son tremendas. Pero quiere decir que entonces el proceso de transición me acelera al propósito. Dígalo conmigo, el proceso de transición me acelera el propósito. Por eso es que transición es sinónimo de, ya lo dije, cambio, es sinónimo de mudanza, es sinónimo de transformación, es sinónimo de metamorfosis. Dios no quiere que tú pienses igual, Dios quiere que tú desarrolles tu mente. Mientras más tú estudias, más vas a desarrollar y más vas a ver, más claro vas a ver las cosas en la perspectiva bíblica y en la perspectiva. Quiere decir entonces que cuando hablamos de transición, Dios está en la transición. Y vamos a ver cómo Dios estuvo en todo el proceso de Joseph para llevarlo a su propósito. Fueron 4 transiciones, digo, y hay predicadores que quizás puedan mencionar más. Yo analicé 4 y quiero terminar con el mensaje de las 4 rapidito. No lo podría hacer cada domingo una transición, pero yo quiero decirte esas 4 transiciones porque yo quiero que tú transiciones rápido. Vamos, yo quiero que la gente, aleluya, acepte el cambio, entre en la transición y se mueva a como Dios quiere moverse. Así que es importante entender porque en la transición está Dios y lo vamos a ver por la palabra. Lo importante es que nosotros tenemos que entender que en una transición es el momento que Dios se alinea con el hombre
para el comienzo de una nueva temporada o realinearlo nuevamente a su propósito. ¿Por qué realinearlo nuevamente a su propósito? Porque hay gente que se desvían del propósito. Y cuando se desvían del propósito, Dios permite, boom, una transición para realinearte nuevamente el camino. No me estás entendiendo. Hay veces que en la vida recibimos transiciones, porque esas transiciones, esos cambios, lo que van a provocar en nosotros es que nos realinean nuevamente al propósito. Por eso hay gente que han entendido que las transiciones son importantes, que los cambios son importantes y que debemos alinearnos al propósito de Dios. Ahora, otros no han entendido eso. Entonces, no entienden que Dios va a seguir trabajando contigo hasta que tú entiendas. O sea, Dios es persistente. Dios no se quita. Dios siempre va a estar detrás de ti. Ay. Y yo quiero que tú entiendas eso, porque el legalismo piensa que Dios, una vez tú caíste, ya no tienes lugar para restaurar. Pero la restauración es el proceso de Dios de decirte: vuelve a tu camino porque mi propósito contigo no ha terminado. No me entendiste. Cuando tú te alejas del propósito, viene una transición, viene un cambio, porque Dios quiere nuevamente alinearte al propósito. Todos están aquí en esta mañana. Así que es mejor yo alinearme ahora que alinearme después. O sea, Dios quiere que yo me alinee a lo que Él quiere determinar sobre mi vida, que no pierda más tiempo, que comience a hacer lo que yo tengo que hacer. Por eso Dios alineó la vida de Joseph para darle cumplimiento a su sueño. ¿No me entendió? Dios alineó la vida de José para darle cumplimiento a su sueño. Todo lo que sucedió en la vida de José era para darle cumplimiento a su sueño, porque a través de su sueño iba a preservar la humanidad. ¿No me entendió? Si el proceso de hambre que vino sobre la faz de la tierra, Egipto no se hubiese preparado, toda la humanidad hubiese sido extinguida. No, usted no entendió lo importante de esto. O sea, Dios escogió a un joven, lo llevó en transición para evitar que la humanidad dejara de existir. O sea que tú y yo tenemos que estar agradecidos de José, porque José fue, aleluya, el propósito que Dios utilizó para que la humanidad no dejara de existir. O sea que, en otras palabras, tú y yo asistimos porque Dios intervino en un proceso de transición en la vida de José. Dice: Dios mío, tan lejos como el 2020. Sí, tan lejos como el 2020. Ahí llegó el proceso de un hombre de Dios. Y entonces yo me pregunto, ¿cuántas cosas Dios quiere hacer con nosotros que nosotros quizás no las vemos hoy, pero que otros las van a ver en el futuro? No me entendiste, vuelvo y repito. Tú te ves insignificante, tú te ves que quizás lo que tú puedes hacer no importa, que puede ser pequeño, puede ser sencillo, pero yo te vengo a decir, ¿quién sabe que tú eres el José de este tiempo? No me entendiste. ¿Sabes por qué? Porque quizás tú no vas a vivir para verlo, pero otros van a vivir para ver lo que Dios va a hacer a través de ti. Por eso es importante entender que al lado del que quizás nosotros nos sentamos en un futuro, Dios va a hacer una diferencia que tú te vas a quedar sorprendido. Aleluya. Si yo fuera tú, me tiraba una foto con el pastor, porque dice: déjame hacerlo ahora porque quizás en un futuro quizás no lo vuelvo a ver. Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Es interesante porque la primera transición de José es cuando sus hermanos le quitan el manto. Wow, ahí comenzó todo. ¿Usted sabe por qué los hermanos aprovecharon la oportunidad que José estaba solo para hacer lo que hicieron? Todo lo provocó el manto de José, el manto de colores. Y qué interesante, ¿verdad? Porque cuando hablamos del manto de José, hablamos de un manto de identidad. Cada uno de nosotros tenemos una identidad. Pero aunque te quieran robar la identidad, tu identidad, nadie te la puede quitar. No me entendiste. Vamos a la escritura para que tú veas.
La Biblia dice que en Génesis capítulo 37, verso 33, dice, la túnica de mi hijo es. Quiere decir que la pieza que le traen al padre para identificar a José es la túnica. Quiere decir que el padre reconocía a José por la túnica. La túnica identificaba a José, porque la túnica fue el manto que le puso el padre. Yo no sé cuál es tu túnica, pero tú tienes una túnica. Diga conmigo, yo tengo una túnica. La túnica es el manto de distinción. Me dice, wow, todos nosotros somos distinguidos ante la presencia del Padre. No hay una criatura sobre la faz de la tierra que no tenga una identidad diferente al otro. Cada uno de nosotros tenemos una identidad separada en la presencia del Padre. Quiere decir que Dios nos conoce por las cosas pequeñas. Hay gente que están buscando cosas grandes, pero cuando Dios te va a reconocer, te reconoce por las cosas pequeñas. Fíjate que el Padre no reconoció a José por el sueño. El Padre no reconoció a José por lo que quizás Dios iba a hacer. El Padre reconoció a José por la túnica que le había preparado. Quiere decir que a cada uno de nosotros recibimos una túnica. La túnica o el manto de distinción es nuestro llamado. Lo que representa en este caso que todos tenemos llamado, pero no todos tenemos el mismo llamado. El llamado representa lo que Dios determinó hacer contigo. El llamado representa el propósito. El llamado representa a lo que Dios te está demandando constantemente a través de la intimidad. Que tú hagas, que tú ejercites, que tú sigas hacia adelante, que no te quites, que sigas peleando. Quizás tu llamado no es algo grande, pero quizás tu llamado es darle un abrazo a alguien en un momento dado. Quizás tu llamado es ver la necesidad. Quizás tu llamado es servir, como yo he visto mucha gente que Dios los llama a servir. Y uno de los llamados más grandes es el servicio, porque fue lo que Jesús enseñó. Dice que el que quiera ser mayor, que sea servidor del otro. Quiere decir que hay gente que menosprecia el servir, pero el servir es uno de los llamados más grandes que Dios ha dado. Por eso Dios determina sobre cada uno de nosotros lo que va a hacer con nuestra vida, pero lo importante es que nosotros lo hagamos. Que nosotros entendamos a capacidad. Que Dios determinó sobre nosotros hacer algo poderoso y que eso poderoso no necesariamente tiene que ser algo grande. Que eso poderoso quizás pueda ser algo pequeño. En un momento dado donde tú puedas servir. En un momento dado donde tú puedas hacer algo por alguien. En un momento dado donde tú puedas darle una palabra a alguien. En un momento dado donde tú puedas hacer una intercesión por alguien. Orar por alguien. No me estás entendiendo en esta hora. Por eso, si hay algo que el diablo te quiere robar, es el manto. Y te voy a decir una cosa seria. Él conoce cada uno de nuestros mantos. Y si yo pudiera ver en el mundo espiritual ahora mismo, si Dios me lo permitiera, yo pudiera quizás ver que cada uno de ustedes tiene un manto y todos los mantos son distintos. Pero todos tenemos un manto. Un manto que nos identifica. Unos quizás serán de colores, unos quizás serán rojos, unos quizás serán blancos, unos quizás serán amarillos, unos quizás serán de otros colores. Pero lo importante es que tú reconozcas que tienes un manto. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Es interesante notar porque luego de esto entonces, lo que yo considero la próxima transición de José es la transición de ser libre a ser vendido como esclavo. No me entendió. La transición de ser libre a ser vendido como esclavo. Y es importante aquí porque aquí suceden muchas cosas. El asunto es que yo quiero resumir esto sencillo para darte una palabra en esta mañana. Se ha hablado mucho de la esclavitud y se ha dicho mucho de lo que José tuvo que pasar en ese periodo. Pero hay algo importante, ¿sabes qué? José fue llevado como esclavo a la casa de Potifar. Potifar, cuando estudiamos en lo que es la teología contemporánea, no vamos a tener quizás una esencia fuerte de lo que es este hombre dentro de la escritura o la interpretación hebrea. Pero yo estuve estudiando lo que fue este hombre en la interpretación o en la cultura hebrea.
y usted se va a quedar sorprendido de lo importante que era este hombre en la transición de José. Porque Potifar es la persona que reconoce tu depósito. No me entendió. José es vendido como esclavo a este hombre que tiene unas posiciones en el gobierno de Egipcio. Pero este hombre tuvo la capacidad de conocer lo que había en el depósito de José. Este hombre pudo interpretar los códigos que habían dentro de José y dijo: este hombre tiene algo especial. Donde quiera que pone su mano, tiene la bendición del Dios Todopoderoso. Entonces, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un egipcio. Estamos hablando de un hombre que no adoraba el Dios de Israel, que no adoraba al Dios de Abraham. Era un hombre que era pagano, que era impío, pero pudo reconocer, aunque era un hombre impío, que este hombre tenía el depósito de la presencia del Dios creador. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Gloria sea el nombre de Jesucristo. Pero es interesante porque en esta transición vamos a ver que Potifar pudo conocer en esencia quién era José. De tal forma, también su mujer. Entonces muchas personas piensan que cuando la mujer de Potifar intentó acostarse para tener sexo con José, lo hizo porque tenía una necesidad sexual. Y lo interesante de esto no es así. Según la interpretación hebrea, esta mujer también reconoció quién iba a ser este hombre en el futuro y dijo: yo necesito tener prole de este hombre que tiene la presencia del Dios poderoso dentro de él. ¿Sabe? La escritura dice, y yo no voy a entrar en la interpretación, pero la escritura dice, en la literatura contemporánea vamos a ver una cosa, en la literatura hebrea vamos a ver otra cosa. Los hebreos dicen que sí, que José se quedó con la ropa en sus manos, la mujer se quedó con la ropa en sus manos, porque José había cedido a la tentación. Y en el proceso de la tentación, ellos dicen, no digo yo, dice la interpretación dentro de un rabino de uno de los más conocidos dentro de la interpretación hebrea, que hablamos de Rashi, y dice que en ese sentido él puede interpretar dentro del texto hebreo y dentro de la traducción que hoy se hace al español, y quizás perdemos algunas esencias. Dice que ella comenzó a persuadirlo, y cuando estaba ya persuadido, en ese momento que le tiene sus vestiduras ya quitadas, él en una visión vio la presencia de su padre, y cuando vio la presencia de su padre salió corriendo. Yo sé que Misael está gozando si me está viendo por internet, por una interpretación ahí que hablamos. Pero es interesante, amado, porque lo importante no es esto. Lo importante es que esta mujer había visto el depósito de este hombre y dijo: yo necesito tener descendencia de eso. Tan fuerte es esto, oiga bien, tan fuerte es esto, oiga bien lo que le voy a decir. Tan fuerte es esto que la literatura hebrea dice que cuando José se casó con la hija de Potifar. ¿Cuántos están aquí? Quiere decir que lo que Dios había canalizado dentro de eso era el depósito que tenía José. José tenía un depósito que quizás él mismo no lo había visto, pero otros que tenían la capacidad habían discernido lo que él tenía dentro de su destino. Esta situación le provoca la tercera transición. Entonces ahora José, de estar prácticamente bien acomodado, porque era un esclavo privilegiado, no era cualquier esclavo. La gente habla de José como cualquier esclavo, pero él no era cualquier esclavo. Él era un esclavo que prácticamente estaba acomodado en uno de los mejores sitios en Egipto. Y entonces cuando hablamos de esa transición, José sale
aunque se considera esclavitud, sale de esa esclavitud para ser llevado a la prisión. Y entonces, esa transición de estar en ese lugar de posición a ser llevado a la cárcel, a la prisión, esa es la transición que Dios quiere hacer para que José pueda ver lo que tiene dentro. No me entendió. Lo voy a repetir nuevamente. Cuando Dios quiere que tú veas la manifestación de tu depósito, te va a llevar a una transición. Y una transición va a provocar un cambio, un proceso. Dependiendo cómo tú asistes el cambio o el proceso, es lo que Dios va a hacer para que tú veas que dentro de ti hay un depósito, y ese depósito tiene que manifestarse para hacer un cumplimiento. Yo no sé si usted ha entendido, pero la mayor parte de los hombres de Dios en la historia siempre han tenido una transición en un momento dado en su vida que ha salido de un lugar a otro. Yo recuerdo una historia que yo leí de Billy Graham. Billy Graham, uno de los grandes predicadores de Estados Unidos. Cuando usted analiza su exposición, usted no va a encontrar profundidad en la exposición de Billy Graham. Billy Graham era un predicador sumamente sencillo, pero que cautivaba a la multitud, y tuvo un respaldo de Dios y un avivamiento en convicción de almas. La gente aceptaba al Señor con tan solo él decir una palabra. Tenía un respaldo y una unción poderosa en cuanto a convencimiento de pecado para que la gente pudiera llegar a los pies de Cristo. Y es interesante porque uno de los procesos de transición, no recuerdo el nombre, ahora lo hace una persona que era sumamente poderoso en los medios sociales, o para que el tiempo se llamaba la televisión, que no todo el mundo entraba en la televisión. Y es esta persona que lo ve predicando, y es la persona que Dios usa para que ese depósito se manifestara en otro nivel. Lo que implica es esto: quizás lo que Billy Graham tenía no podía ser manifestado en el nivel donde se encontraba, pero Dios utiliza a este empresario, este hombre bien reconocido en Estados Unidos, para llevarlo a la televisión internacional, y de la televisión internacional Billy Graham tener un momento donde podía acaparar y llegar a todas aquellas vidas que necesitaban a Jesús. No sé si me está entendiendo. O sea, nosotros estamos sentados hoy aquí, pero hoy quizás hay un momento de transición donde Dios nos puede llevar al cumplimiento de nuestro propósito. No me he entendido. Cada día usted lo tiene que vivir como algo poderoso. De hecho, Billy Graham, amado, tiene diferentes historias. Entonces, recuerdo una anécdota que yo leí hace poco de Billy Graham. Y fue que Billy Graham llegó a un aeropuerto en Estados Unidos. Cuando llega al aeropuerto de Estados Unidos, iba a predicar en esa región. Y llega, ¿verdad?, esta limusina a recoger a Billy Graham. Y entonces Billy Graham le dice al chofer: mira, yo siempre he tenido curiosidad por guiar una limusina de esta. Y entonces el chofer le dice: no, pero es imposible que yo lo ponga aquí en esta limusina. A mí me mandaron a buscarle a usted es el importante. Me dice: no, mira, vamos a hacer algo. Si tú me lo permites, aquí están mis documentos, yo tengo licencia, déjame guiar la limusina. Y tú te vas atrás y yo guío la limusina. Y dice que el chofer pues accedió porque era Billy Graham. Dice que entonces el chofer se fue atrás y Billy Graham cogió la limusina. Bueno, cuando él va de camino, dice la anécdota o la historia, creo que es una historia real de él dentro de su, ¿verdad?, de su ministerio. Dice que cuando va, se le pasó, ¿verdad?, como que las millas y cogió velocidad en la limusina y una patrulla lo para. Dice que cuando la patrulla lo para, Billy pues dijo: bueno, pues yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Tengo que decir la verdad. Cuando se alinea, viene el oficial y dice: señor, creo que usted se pasó del límite, me muestra sus documentos. Pero cuando el policía se da cuenta que es Billy Graham, le dice: deme un segundito, por favor. Entonces ahí Billy Graham se queda, pero él el policía llama a su superior y lo llama y le dice: capitán, tengo un problema aquí. Me dice: ¿cuál es el problema? Tengo una limusina que iba a exceso de velocidad. Y dice: ajá, ¿y qué pasó? Dale el ticket. No, el problema es este. El problema es que Billy Graham es el que la está guiando. Y si Billy Graham es el que la está guiando, yo no sé quién vaya atrás.
¿Cuántos están aquí? Interesante la historia, ¿verdad? De este gran predicador, ¿verdad? Tremendo, amado, que Dios utilizó en su tiempo. Pero estamos, ¿verdad?, hablando de que a veces Dios permite ciertas cosas en nuestra vida, porque esas cosas las va a permitir para lanzarnos a lo que Él tiene con cada uno de nosotros. Fíjense que en la prisión es donde Él se da cuenta que tiene el don de interpretar sueños. No me entendió. En la prisión fue que José se encontró con su depósito y dijo: ¿de dónde salió esto? Y alguien le contó un sueño y él interpretó el sueño. Y el otro le contó el otro sueño y él lo interpretó. Yo me imagino que él no conocía el depósito que tenía, pero estaba haciendo, ¿verdad?, espontáneo en ese momento de poder manifestar lo que tenía dentro de su depósito. Y eso fue lo que hizo, amado, que Dios lo honrara en medio de la prisión. La Biblia dice que tuvo cumplimiento con exactitud lo que él interpretó de cada una de estas personas que tuvieron un sueño. Lo interesante de esto es que luego entonces esto es lo que utiliza Dios para sacarlo de la prisión al cumplimiento. Y entonces ahí vemos la última transición de Joseph. La última transición de Joseph fue de la prisión al cumplimiento. Y la Biblia lo dice de la siguiente manera. Génesis capítulo 41 verso 14 dice: entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. No me entendió. Vuelvo y repito el verso bíblico. Y lo sacaron apresuradamente. Oye, no coja las cosas, ¿verdad?, tan ligeras. La Biblia dice que lo sacaron apresuradamente, porque cuando Dios está a punto de cumplir tu propósito, va a trabajar contigo apresuradamente. Te va a llevar rápido. Va a hacer cosas que tú te vas a quedar sorprendido, porque Él quiere, aleluya, llevarte a donde te va a llevar apresuradamente. Y yo creo que este es un tiempo donde Dios está acelerando las cosas. Yo creo que este es un tiempo donde Dios nos está acelerando, donde Dios nos está provocando. Aleluya. Hay gente que se han aislado, hay gente que se han quedado atrás, hay gente que han cogido miedo, pero aquí hay un pueblo que está apresurado, aquí hay un pueblo que ha entendido el propósito divino, aquí hay un pueblo que ha dicho: no, Señor, si lo vas a hacer, hazlo conmigo. Si lo vas a hacer, hazlo conmigo. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Hay gente que ve lo que está pasando como un caos. Hay gente que ve lo que está pasando que no hay esperanza. Pero Dios está utilizando este tiempo para glorificarse. Dios está utilizando este tiempo para provocar algo grande de Dios en tu vida. Vamos, yo quiero que tú lo digas conmigo. Si lo vas a hacer, hazlo conmigo. Díselo otra vez. Si lo vas a hacer, hazlo conmigo. Con mascarilla o sin mascarilla. No, yo quiero que tú lo hagas. ¿Cuántos están aquí esta mañana? Mire qué interesante, porque el sueño lo llevó a la esclavitud, pero el sueño lo llevó al propósito. No sé si me entendió. Cuando él soñó, a causa del sueño, sus hermanos lo vendieron, pero a causa de la interpretación de un sueño, aleluya, Dios lo llevó al palacio. Dios lo llevó al propósito. Dios lo llevó al cumplimiento. Lo interesante es que lo que Dios utiliza en la vida de José es un simple sueño. Y cuando usted analiza, él no tuvo la capacidad de poder soñar el sueño, sino que Dios puso el sueño porque eran planes de Dios. Y el cumplimiento del sueño tuvo cumplimiento a través de un sueño que Dios permite en Faraón, que nadie en el reino podía interpretarlo, pero Dios había puesto un depósito en un hombre, en un joven hebreo llamado José, que estaba en la cárcel esperando el momento dado, aleluya, para hacer presencia en la corte del rey y ganarse la entrada al propósito. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Por eso tenemos que entender que todo lo que sucede en nuestras vidas hay que procesarlo en el propósito divino,
porque algo Él tiene planificado que quizás tú no has visto. Así que no tomes las cosas a la ligera. Toma las cosas como Dios. Cada cosa que te sucede es algo que Dios permite en tu vida para acelerarte al propósito. Sea grande o sea pequeño, todos tenemos un propósito. Todos tenemos un manto. Todos tenemos un depósito. Todos tenemos un sueño de Dios. El sueño no es mío, el sueño es de Dios. Pero Dios lo va a cumplir a través de mí. No me entendiste. Dios necesita a alguien para cumplir su sueño. ¿De quién es el sueño? El sueño es de Dios, pero Dios me necesita a mí para cumplir su sueño. Por eso yo necesito que tú entiendas en esta mañana que tú no estás aquí de casualidad. Tú estás aquí por propósito definido de Dios. Tú estás aquí, aleluya, porque Dios determinó sobre tu vida lo que tú ibas a hacer. ¿Quién iba a pensar que el pianista de esta casa iba a ser Omar? Es como si Dios moviera sus fichas y saca a uno y pones a otro. Pero lo importante es que donde Dios me ponga, yo tenga la capacidad de yo poder hacer y cumplir el propósito de Dios. Eso es así, amado. Dios no va a buscar a otro. Dios te va a posicionar a ti. ¿Quién diría que no tan solo Él estuviera tocando, sino toda su familia estuviera ahí? Y todavía me falta el más chiquito. Y Priscila la vamos a meter en el package también. ¿Cuántos están aquí? ¿Quién hubiese pensado que eso hubiese pasado en ese muchacho tímido que está ahí, que estaba allí, que ya no es más tímido, ahora es extrovertido? Para que usted vea, eso es un ejemplo aquí local para los de la casa, quizás para los que están en internet no van a entender, pero para nosotros es algo evidente de que cuando Dios se determina a hacer algo, lo va a hacer. Solamente tú tienes que decir, hazlo conmigo. Lo que vas a hacer, hazlo conmigo. Así que te bendecimos en esta hora. Te bendecimos en esta hora. Te damos gracias por haber estado conectado a esta casa. En esta mañana hemos sido más que bendecidos con la presencia del Señor y esperamos que tú hayas sido bendecido con la palabra del Señor. Oramos por ti, oramos por tu casa, oramos por tu ministerio, oramos por el depósito que Dios ha determinado o ha puesto sobre ti para que tenga cumplimiento en este tiempo. Y díselo al Señor en esta hora, si lo vas a hacer, hazlo conmigo. Así que será hasta una próxima ocasión. Dios te bendiga, Dios te guarde y esta casa nos despedimos. Shalom.